Cumpliéndose la hora de la salida en la Universidad Elsie, Chu Si-tan, la hija menor de la familia Chu, había salido de sus clases para encontrarse con una desagradable sorpresa. ¿Por qué eres tú quien viene a recogerme, mudo? Dirigiéndose a Qin Lee. Lee, quien se casó con la hija mayor de la familia Chu, es un hombre mudo, sin trabajo y mantenido por su esposa. También es visto como una vergüenza para la familia Chu. Luego de recoger a su cuñada, Lee llevaría a la joven a la mansión de los Chu. En ella se encontraba la señora Han, la madre de la familia Chu, quien había recibido de visita a un amigo de la infancia de Qin Jin. Este hombre llamado Liu Mingao, quien había regresado de completar sus estudios en el extranjero. Él estaba interesado en conocer al esposo de Jin. Él sabía que era mudo y vivía de los ingresos de la familia Chu. La señora Han le comentó que dentro de poco le permitiría a su hija Jin separarse de Lee y mandó a llamarlo. Lee, por otro lado, no daba señal de presencia. Si-tan, estando cerca de la puerta, entró, abrió su puerta y lo llamó, pero lo que vio allí dentro la dejó perpleja. Diez años han pasado desde que Lee comenzó a practicar una habilidad, lo cual lo haría el hombre más poderoso de estos tiempos. 10 años sin poder hablar para conseguir esta habilidad, pero al fin Lee lo había logrado. Un fuerte grito de la señora Han colmó la paciencia de Lee y decidió ponerse ropa para bajar a ver qué estaba pasando en la sala. Mingao veía con una sonrisa malvada a Lee, pues este había venido para sobornarlo y pedirle que se fuera de la familia Chu. Burlándose de su situación, le ofreció la cantidad de $100.000 para irse de la casa, pero antes de que pudiera terminar la palabra, Lee apretó su mano con una fuerza sobrehumana que hizo callar a Mingao del dolor. ¿Estás bien?, fueron las primeras palabras que los Chu escucharon de la boca de Lee. ¿Puedes hablar ahora?, le preguntó la señora Han sorprendida. En eso Mingao le reclamó a Lee por haberse hecho pasar por mudo para engañar a la familia Chu, pero Lee, al cansarse de escucharlo, vuelve a apretar su mano con mucha fuerza. La señora Han, molesta, le pidió a Lee que se detuviera. En medio de esta situación comenzó a sonar el teléfono de Si-tan, quien al contestar su rostro cambió llenándose de miedo. Lee le preguntó a Si-tan qué había pasado con su esposa. Su cuñada le respondió que querían encerrar a su hermana por algún delito en su trabajo. Rápidamente Lee decidió ir a ver a su esposa. La señora Han, oponiéndose, comenzó a gritarle a Lee, pero él hizo caso omiso a sus gritos. Quien sí se tomó un momento para consolar a la señora Chu fue Mingao, que preocupándose también dijo que él se haría cargo de todo y ayudaría a Jin. Llegados a la compañía She-Hawk, una empresa de cosmética y belleza, se había producido una situación tensa. Una cliente con una afectada cara cubierta de granos horrendos amenazaba a la hija mayor de la familia Chu con una indemnización de $1 millón o la llevaría a la cárcel. La señorita Jin, de hermoso rostro y un largo cabello plateado, se encontraba frente a la clienta con una mirada desafiante. La señora Chu exclamó que $1 millón era demasiado dinero. Mingao, con aires de grandeza y un tono presumido, afirmó que el maquillaje de la señorita Jin era utilizado por mucha gente, que solamente ella había tenido esa reacción alérgica. También asintió que conocía al jefe de policía, cosa que no era conveniente para la clienta. Sin embargo, la clienta, sin inmutarse, afirmó que era pariente del gobernador de la ciudad, dando a conocer su nombre como Liu Wan, la prima del gobernador Liu Shen. Esta declaración dejó sorprendido a Mingao, quien no se había dado cuenta con quién se estaba metiendo. Como una rata escurridiza y cobarde, lleno de miedo, quiso lavarse las manos diciendo que él no tenía nada que ver. En ese momento, Lee apareció e interrumpe la situación. Dirigiéndose a la señorita Wan, le preguntó si curando su rostro ella podría dejar a un lado todo el problema. La señorita Jin se había sorprendido de escuchar la voz de su esposo, pues hasta este entonces ella pensaba que él era totalmente mudo. Mingao, celoso y molesto por la intromisión de Lee, un total mantenido que intentaría arreglar la situación, le cuestionó que si no le daba vergüenza el querer ayudar. Jin, quien no tenía un gran aprecio y mucho menos fe en su marido, le cuestionó sus intenciones, pues no quería su ayuda, pensando que empeoraría las cosas. Lee, con una mirada confiada, le respondió que no se preocupara, que de vez en cuando tenía que cumplir con el rol de esposo y ayudarla. Mingao, con una expresión de celos y rabia, le dijo que aunque pudiera hablar, seguía siendo un inútil. Lee, elevando su voz, exclamó en el salón que tenía la cura para la señorita Wang, sorprendiendo a todos los oyentes. Los compañeros de la señorita Jin conocían la situación de Lee y no podían creer que alguien como él, un total mantenido inútil, tuviera una cura en estos momentos. La señorita Wang, dirigiéndose a Lee, le cuestionó que por qué debía de creerle. Él le respondió que si no funcionaba, se haría cargo de todo el problema. La señorita Wang, sin un gramo de fe en él, le advirtió que si no funcionaba su cura, ella sería despiadada. Jin, avergonzada y asustada por la situación, agarró a Lee de los hombros y
y le pidió que parara, pues no quería envolverse en más problemas. Lee, acercándose a su rostro, respondiéndole firme y seguro, le explicó que sus granos en el rostro fueron provocados por fuego endógeno, y le explicó que necesitaría unas hierbas para expulsarlo, así que le pidió a su esposa si podía traerlas. Jin, llena de dudas, preguntó si realmente funcionaría su idea. Lee, con una cara de despreocupación, le respondió que él creía que sí, no estando seguro del todo. Mingao, harto del circo que había armado, le dijo a Lee que no lo perdonaría si comprometía a Jin. Lee, en un tono burlesco, le propuso que él intentara curar a la señorita Wang. Mingao solo pudo retroceder, no tenía nada que hacer. Jin había vuelto de comprar los ingredientes que Lee le había pedido. Aún llena de desconfianza, le aclaró que la familia Chu no se haría responsable de sus actos. A Lee no le extrañaba esto, pues nunca creyeron en él y siempre lo trataron como un inservible. Pero él dejó de ser la persona que recordaban. Gracias al duro entrenamiento y someterse a 10 años de un silencio total en su boca, había adquirido un poder que podía cambiar toda su realidad. Una vez terminado, vio a la señorita Wang si podía colocar la mezcla en su rostro. La mezcla tenía una vista desagradable y de poca confianza. La señorita Wang le advirtió a Lee que no le engañara, tapándose la nariz para no oler el desagradable olor de la mezcla, hasta que Lee se la aventó entera en la cara, afirmando que funcionaría. La señorita Wang salió corriendo a los gritos al baño de damas a sacarse la mezcla de su cara. Los compañeros de Jin se reían de todo lo que había pasado y estaban seguros de que Lee le había jugado una broma, mientras que Mingao estaba confiado en que esto terminaría mal para Lee. Y es así como en cuestión de segundos se escuchó un grito en el baño de damas. Era la señorita Wang, con un hermoso rostro totalmente diferente, sin granos en ella. Se podía ver su verdadera belleza sin las imperfecciones. Mingao y los compañeros de Jin se habían quedado atónitos. Lee, por otro lado, explicó de una manera muy breve que la piel de la señorita Wang no era compatible con los maquillajes de la compañía. Jin cuestionó a Lee preguntándole cómo lo hizo. Lee solo le respondió que había aprendido medicina en la escuela. La señorita Wang preguntó si había otras enfermedades que él podía curar. Lee le respondió que no estaba del todo seguro, que primero tenía que ver a la persona enferma para saber si él podía curarlo. La señorita Wang le contó que su tío tenía una enfermedad muy complicada y rara. Si Lee podía curarlo, ella le daría $500,000. Lee, sin pensarlo, aceptó el trato, mientras Jin le reclamó que él no era doctor. Curar granos y pústulas no era lo mismo a enfermedades mortales. Lee, de manera despreocupada, le dijo que él tenía sus métodos. Jin, con un enojo que no podía disimular, le respondió: ¿Quién te crees que eres? Y le aseguró que la familia Chu no se responsabilizaría si esto salía mal. Lee pasó de ella sin mirarla a los ojos. Suspiró y le dijo que no causaría problemas a la familia Chu. De noche en el hospital Yancheng, el gobernador de la ciudad estaba hablando con un renombrado doctor, preguntándole si ya no había nada más que hacer. El doctor le respondió al gobernador Shen que la enfermedad estaba muy avanzada y una operación sería muy riesgosa. La señorita Wang, acompañada de Lee, le preguntó a su primo por qué su tío estaba en el área de urgencias. Shen le respondió que su padre empeoró repentinamente en la mañana y que el doctor estaba tratando de salvar su vida. La señorita Wang, presentándole a Lee, le dijo que él era un médico tradicional de China muy habilidoso y le aseguraba que él podía curar la enfermedad de su padre. Shen, con una mirada seria, le preguntó a Lee si él era un doctor. Lee le respondió que sí, pero Shen lo vio muy joven para ser doctor y le pidió su licencia médica, pero obviamente Lee no tenía una. Shen, enojado, le gritó a su prima que si estaba loca. Shen nunca dejaría tratar a un joven sin licencia a su padre. La señorita Wang le dijo a Lee que lo sentía por su primo y que sería mejor que regresara, pero antes de que pudiera terminar, una enfermera salió de la habitación gritando y pidiendo ayuda, pues el padre de Shen estaba agonizando. Todos los presentes entraron a la habitación. Shen le preguntó al doctor cómo se encontraba su padre. El doctor, sin ánimos de darle esperanza, le dijo: lo siento, intentamos lo mejor que pudimos. La señorita Wang, aún esperanzada, le pidió a su primo que dejara que Lee lo revisara, pero Shen no dejaría que eso pasara. Si ni siquiera el mejor médico de la ciudad podía hacer algo, mucho menos Lee. Lee le advirtió a Shen que su padre podía ser curado, pero no debía perder más tiempo. Shen, con mucho enojo, le gritó: ¡sal! Lee rápidamente, aún calmado en medio de la situación, le responde al señor Shen: ¿apostarías conmigo? Shen, con mucho enojo, responde: ¿apostar? ¿Qué puedes ofrecerme? Lee le propuso que si podía curar a su padre, él debería de pedirle disculpas, pero si no lo lograba, podía tildarlo de mentiroso y llevarlo a la cárcel. Palabras llenas de seguridad se tomaron en forma de soberbia, lo que logró que tanto Shen como la señorita Wang le pidieran que se marchase. Lee, molesto por lo acontecido, les dijo que se iría, pero les advirtió que se arrepentirían por esta decisión. Jin se encontraba fuera de la sala esperándolo. Ella sabía que Lee no podía hacerlo y le dijo que se diera prisa, que ya no hiciera más el ridículo. De repente se escucharon unos ruidos dentro de la habitación. Parecía que el padre de Shen estaba convulsionando. Shen le preguntó al doctor a qué se debía esto. El doctor no tenía ni idea. Mandó a buscar un marcapasos, pero todo era inútil.
Bueno, no sé qué hacer, expresó el doctor. Jen no entendía por qué el corazón de su padre había dejado de latir. Solo pudo lamentarse y pedirle perdón a su padre por no haber podido salvarlo. En ese mismo instante, la puerta de la habitación fue abierta bruscamente. «Quítate del medio, el paciente puede ser curado», gritó Lee a Jen. Sacando agujas de acupuntura, se preparó para el tratamiento. Hace 10 años, un inmortal me enseñó una serie de habilidades y conocimientos médicos. Aunque hace 10 años que no puedo hablar, si puedo salvar la vida de una persona hoy, 10 años de resistencia no serían nada. Aplicando todas las agujas en su pecho, el padre de Jen comenzó a toser. Sorprendidos por el hecho, Lee pudo tranquilizarse al haber hecho el tratamiento justo a tiempo. El mejor doctor de la ciudad se preguntaba cómo podía ser posible, mientras Jen y la señorita Wang estaban muy alegres de ver que su padre y tío estaban recuperándose. El señor Liu se disculpó con la sobrina por haberle preocupado. Lee estaba retirándose en silencio cuando escuchó una voz detrás suyo. «Señor Qin». Jen se había arrodillado y estaba pidiéndole perdón por haberle hablado de esa forma anteriormente. Lee le dijo a Jen que solo hizo la apuesta para salvar a su padre. No era necesario esa reverencia. Y también afirmó que su padre se encontraba estable. En poco tiempo se recuperaría por completo. La señorita Wang también le pidió disculpas y le pidió que le entregara su número de cuenta para depositar el $500,000. Y le respondió que no había problema y luego le pasaría su número de cuenta. Lee salió de la habitación y Jin solo fue irónica con él. Jin le dijo que no hiciera más esas cosas, solo había tenido suerte. Obviamente, ella solo estaba preocupada por la reputación de su familia. Lee solo le recriminó que tenía una muy mala impresión de él, mientras Min Gao espiaba todo lo sucedido en las sombras. Una vez en la casa de los Chu, la señora Chu estaba preocupada por Jin, su hija, pero Jin, muy calmada, le dijo que todo había terminado y que podía quedarse tranquila. Luego la señora Chu, gritándole a Lee, le dijo que se pusiera a limpiar las habitaciones. No era de extrañar que aún con sus logros le seguían tratando como basura. Lee había entrado a su habitación matrimonial. Le dijo a Jin que ya había terminado, pero fue sorprendido por su esposa en su cama, con un pijama que descubría sus piernas, brazos y parte de sus pechos. Lee se dio cuenta que por la TV y las posturas ella estaba haciendo yoga. Jin le dijo a Lee que su hermana menor, Citan, le contó que Lee hizo cosas inapropiadas en la casa. Lee le dijo que después de buscarla de la universidad, se estaba cambiando de ropa. Él olvidó cerrar la puerta y ella entró y lo vio semidesnudo. Jin le preguntó si solo fue eso, mientras Lee disimuladamente miraba a su bella esposa. Jin le dijo que conocía a su hermana y que no la intimidara. Jin le dijo que no mostrara su habilidad, que hoy solo tuvo suerte. Sin darle muchas explicaciones, le dijo que estaría bien. Mañana habrá una cena familiar, le dijo Jin a Lee. También le pidió que lo acompañara. Lee, no muy emocionado por el asunto, le dijo que estaba bien. Jin, cansada, se acostó para dormir, pero antes de que terminara la noche, Jin le dio las gracias a Lee por lo que hizo hoy por ella. Lee se había quedado sin palabras. No podía creer que su esposa, quien lo había tratado como si no valiera nada durante muchos años, le haya dado por primera vez las gracias. Era hora de la reunión familiar de los Chu, la cual se planeó en el Hotel Real. Nadie de la familia Chu había faltado, pues era el evento perfecto para ganar favor con la cabeza del hogar, el señor Chu, que estaba feliz. Era la primera reunión familiar de los Chu en este año. Mientras les era servida la comida, Lee podía ver cómo la hermana del señor Chu, la señora Gi Qian, estaba tramando algo. Al parecer le gustaba meter cizaña y crear conflictos. La señora Gi Qian, dirigiéndose a Jin, le preguntó cuándo iban a tener un hijo. Jin le respondió que tanto Lee como ella no se sentían listos para algo así. La señora Gi Qian le respondió que deberían tener un bebé mientras aún eran jóvenes, que su padre estaría feliz por algo así. Jin le agradeció su preocupación, mostrando el menor interés en sus palabras. Luego la señora Gi Qian presentó a su yerno, el joven Chen Wen. Era un trabajador exitoso. La señora Gi Qian le hizo una seña a Wen. Él rápidamente sacó un regalo para el señor Chu. El señor Chu se quedó anonadado al ver lo que había dentro. Un bol de porcelana azul y blanco. Wen explicó que sabía que le gustaba la porcelana y mandó comprar este bol de la dinastía Yuan. Había costado $300,000 ya que era una reliquia. La mayoría habían quedado sorprendidos, pero Lee no se iba a dejar engañar tan fácilmente. Él pudo notar que era una falsificación y además de eso había un espíritu malvado dentro del bol. Ese bol era siniestro, pues fue puesto en una tumba durante mucho tiempo. Rápidamente el espíritu comenzó a influenciar a los presentes en la mesa de manera gradual. Wen, con ánimo de ridiculizar a Lee, le preguntó cuál era su regalo y de manera irónica, Wen de inmediato dijo haber olvidado que Lee era mudo y que Jin mantenía a la familia. También dijo que hoy sería promovido a jefe de sección. Podía ayudarlo a entrar a su empresa como conserje con un salario mínimo de $1,000 al mes. Jin, harta de escucharlo, le agradeció su comentario, pero le dijo que Lee era miembro de la familia Chu y no había necesidad de humillarlo de esa manera. Wen le respondió que ni siquiera podía tenerle un regalo al señor Chu. La verdad no creía que él estaba calificado para estar casado con Jin. Lin, ya cansado de escucharlo, se levantó de la mesa y le dijo a Wen no tuvo tiempo para comprar un regalo. Wen se sorprendió al ver que Lee podía hablar, pues aún lo tenían como un mudo. La esposa de Wen solo le respondió que aunque pudiera hablar, solo
solo era un vago que no podía comprarle nada. Lee respondió que su regalo sería más práctico que el falso de Gwen. Gwen le dijo que era auténtico. Él había gastado $300.000 en el bol. Lee, de manera confiada, le respondió: no importa cuánto hayas gastado, seguía siendo una imitación. Con mucho enojo, Gwen le reclamó: ¿qué iba a saber un don nadie? ¿Cómo podía saber él? Era una falsificación. Pero por dentro sabía que no era el original y se preguntaba si Lee realmente se había dado cuenta. Lee dijo que le permitieran el bol para demostrarlo, pero fue interrumpido por el señor Chu, diciéndole que se callara. Y Qian le dijo a su hermano, el señor Chu, que Lee estaba siendo muy grosero y que solo estaba celoso de Gwen. Jin agregó que Lee no tenía que ser tan duro, que Gwen era un familiar. Lee les dijo que esa falsificación no es algo ordinario, refiriéndose a lo malvado que era el bol. Jin le dijo que aunque fuera falso, era su regalo y no quería que la cena familiar se estropeara. En eso harían acto de presencia el gobernador junto a un acompañante. El gobernador, escuchando todo lo que pasaba, le preguntó a Jin si podía mostrar la falsificación. Gwen, alegrándose, pensó que venían a verlo a él. En eso tomó el impulso de ir a saludarlo, pero el gobernador pasó de él y fue directamente a saludar a Lee, agradeciéndole por lo que había pasado ayer. Gwen, refiriéndose al gobernador, le dijo que Lee era mudo y que seguro se debía estar equivocando de persona. El gobernador, ofendido por sus palabras, le preguntó con una cara enojada a Gwen que quién era él. Gwen, atemorizado, le dijo su nombre y que él era el nuevo jefe de sección en su compañía. El gobernador le preguntó a Lee y Gwen lo estaba molestando y le dijo que no, solo tenían una discusión por el bol. El gobernador reconoció al instante el bol y le pidió a su acompañante, el evaluador Su, si podía evaluar esta pieza. El señor Su hacía tiempo que no evaluaba, pero la porcelana blanca y azul había sido su especialidad hace mucho tiempo. Él dijo que juzgando por el color se veía como una porcelana genuina. Lee le respondió si él realmente pensaba que era genuino. El señor Su, de manera seria, le preguntó si lo cuestionaba y si él, aún con sus palabras, pensaba que era una falsificación. Lee estaba seguro de que eso era una falsificación, y es así como el señor Su comenzó a reírse y le dijo a Lee que entendía por qué al gobernador le caía bien y lo admiraba, y empezó a explicar que correctamente era una falsificación. El bol parecía genuino a la distancia y tenía un acabado antiguo, pero muestra un patrón de procesado moderno y carecía de coherencia. También notó que el bol fue conservado en una tumba junto a un cuerpo para lograr las terminaciones hechas, describiéndolo como un bol siniestro. Conmocionados por la situación, la señora Gikin le reclamó a Gwen cómo podía haber hecho algo así. El señor Su, por otro lado, estaba asombrado de las habilidades de Lee. Le pidió que en otra oportunidad pudieran salir. El gobernador, por otro lado, halagando a Lee, le pidió si podían salir un momento a hablar. Lee le comunicó al señor Chu que ya regresaba. El señor y la señora Chu respondieron que estaba bien, mirando a Lee con ojos de agrado. También la señora Chu aprovechó para devolverle el golpe a su cuñada. De momento el gobernador le explica a Lee que después de una visita su padre cayó enfermo, pero que ahora tanto su esposa, su hijo e incluso él mismo se estaban sintiendo mal y que los médicos no sabían explicar. Lee pregunta si podía sentir su pulso. El alcalde extendió su mano y con sus actuales poderes pudo detectar lo que estaba pasando. Lee le dijo al gobernador que sabía lo que tenía. Al finalizar la cena familiar iría directamente a su casa para atender esta enfermedad. El gobernador, muy feliz, le dijo que lo estaría esperando en su casa. Al finalizar la cena, el señor Chu se había pasado algunas copas y ya no podía mantenerse en pie. Él le agradeció a Lee, pues había ganado honores para su familia. Dejándolo recostado en el asiento de acompañantes, Lee le dijo a Jin que regresaran ellos primero. Una vez que se marcharon, Lee vio la dirección de la casa del gobernador y empezó a caminar hacia ella. Pero Lee no contaría con un contratiempo. Mingao había contratado a varios delincuentes listos para castigar a Lee. Los matones se interponían entre Lee y la casa del gobernador. Mingao le dijo a Lee que lo dejaría ir si él mismo se rompía las dos manos. Lee no le dio mucha importancia a Mingao, pero Mingao ofreció $50.000 por cada mano rota de Lee. Los matones todos se abalanzaron contra él, pero Lee, confiado de sus nuevas habilidades, derrotaría a todos y a cada uno de ellos sin mucho esfuerzo. Mingao no entendía si Lee era realmente el mismo mudo que conoció. Lee llamó a pelear a Mingao, pero este solo salió corriendo como un cobarde. Sin perder más tiempo, Lee volvió a dirigirse a la casa del gobernador. Al llegar allí notó algo extraño, como si de una presencia oscura emanase un aura tenebroso. Lee llama a la puerta. Es recibido por el gobernador, quien parecía tener los ojos muy cansados. El gobernador le indica a dónde debían de ir, pero toda la casa emanaba esa aura oscura y Lee se dio cuenta de la gravedad del asunto. Escuchándose un grito, comenzaron a correr. El gobernador entró a una habitación y hablándole a su esposa preguntó si su hijo tenía un ataque, pero lo que vieron los dejó espantados. Su hijo estaba levitando, siendo poseído por una entidad oscura y maligna. El gobernador le pidió a Lee que lo atendiera. Lee ya estaba preparado y sabía qué debía hacer. La entidad oscura, dándose cuenta de Lee y sus intenciones, poseyó por completo al niño y le gritó que se fuera. Lee, con las técnicas de la acupuntura, arrojó unas agujas al cuerpo del niño, parecía que habían hecho efecto. Lee había parado el espíritu, pero aún seguía dentro del niño. Él debía sacarlo de su cuerpo. Debía ser rápido,
pues el espíritu había afectado también a sus padres. Lee, preparando una aguja y llenándola de su energía, la colocó en la frente del niño, quien al fin pudo expulsar al espíritu. Lee atacó de inmediato a la entidad oscura, destruyéndola, acabando con su presencia y sus efectos. Una vez en calma, la esposa del gobernador abrazó a su hijo. Lee les dijo que el niño estaba bien, pero que tenían que encontrar la fuente del espíritu maligno. Lee le preguntó al gobernador si últimamente hubo algún conflicto o infelicidad en su casa. El último había sido fuera de la casa del gobernador. Entonces Lee, a toda prisa, salió de la casa encontrándose con un objeto que ya había notado antes: una pequeña piedra en la boca de una estatua, en la entrada de la casa del gobernador. Esta piedra estaba ligada a un espíritu maligno, la cual el gobernador tocaba cada vez que entraba y salía de su casa. Con el pasar del tiempo, iba a ser infectado, irritable y débil bajo la influencia malvada. Lee aseguró que ya todo había terminado una vez que rompió esa piedra. La esposa del gobernador le agradeció a Lee por haber salvado a su hijo y se disculpó por cómo había actuado momentos atrás. El gobernador, muy agradecido con Lee, llamaría a su chofer personal para que lo llevase a su casa. Pero antes de eso le preguntó a Lee si no le gustaría tener su propia clínica. Era la primera vez que Lee pensó en esa idea. El gobernador, agradecido por lo que había hecho, quería regalarle su propia clínica, lo cual llevó a Lee a aceptar su propuesta. Él pensaba que si la clínica podía ayudar a la gente, el esfuerzo de los últimos 10 años había valido la pena. También pensaba en el paradero de sus padres desaparecidos. Mientras iba en el auto que el gobernador designó para llevarlo, Lee le pidió al conductor que parara el auto, pues había algo que lo había sorprendido. Fue tan fuerte el freno que Lee terminó golpeando su cabeza contra el asiento de al frente. El chofer le preguntó si había llegado y se dio cuenta de que su esposa estaba llegando a un club nocturno y se preguntaba por qué estaba ahí. El chofer le dijo a Lee que tenía un buen gusto al notar que miraba a Jin, mientras una mujer desconocida esperaba a la señorita Jin. Lee pensó que venía a ver a su amiga, pero quedaría sin palabras con lo siguiente: ni Lee ni el chofer podían creerlo. Jin le estaba siendo infiel a Lee con otra mujer. Lee miraba como Jin y aquella mujer entraban al club abrazadas. El chofer le asombró la vista de Lee, pero Lee estaba triste por lo que había visto. Pero le pareció sospechoso una seña que esta extraña mujer había hecho. La amante de Jin pidió el mejor vino. También le dijo a Jin que la había extrañado, pues parecía que hace mucho no se habían visto. Jin le contó que había estado muy ocupada con su trabajo, lo cual su amante entendió a la perfección. Le pidió a Jin que ya no pensara en ello y que pasaran una noche divertida. Brindaron y comenzaron a beber y a hablar, pero cada vez bebían más y más. Jin parecía estar cada vez más desorientada, mientras que su amante no se veía tan afectada. Jin también le dio a entender que si no hubiera huido del matrimonio familiar, no estaría tan presionada. Su amante solo podía consolarla y darle cada vez más y más tragos, hasta que en un momento Jin se quedó dormida de tantos tragos que había tomado. Su amante la tomó de los hombros y la llevó hasta una habitación en el segundo piso, donde la estaba esperando Mingao. Mingao le había pagado a esta mujer para embriagar a Jin. La recostó en una gran cama. Cerca de ella había una cámara montada y preparada para empezar a grabar. Dejándola en la cama, Mingao le dijo a Jin que hacía esto porque ella no quería divorciarse y él pretendía tener a Jin a toda costa. La cámara empezó a grabar cómo él le rompía parte de su ropa, hasta que se escuchó como alguien llamaba a la puerta. Mingao, molesto, preguntó que quién era. Una voz se escuchó del otro lado diciendo que venía para ofrecer la protección. Mingao abrió la puerta y se encontró con su peor pesadilla. Lee había noqueado a la mujer que cuidaba la puerta, y Mingao no entendía cómo él había llegado a la habitación. Mingao le pidió a Lee que no lo malinterpretara. Él había llegado a la habitación y había encontrado a Jin borracha, pero antes de terminar de explicar, Lee le aplicó un rodillazo y lo estampó contra un sillón. Lee, acercándose a Mingao e intimidándolo, le preguntó cómo quería morir. Mingao se arrodilló y pidió clemencia. Él le dijo a Lee que se iría y no volvería a aparecer, y que ya lo había castigado lo suficiente. Lee, siendo piadoso, le dijo que se fuera y no volviera a aparecer más. Mingao, agradecido, se levantó, se dirigió a la salida, pero dándose la vuelta atacó a Lee con un cuchillo. Lee, cansado de ya haberle perdonado 2 veces la vida, decidió atacar a Mingao en un punto vital. Mingao quedó desmayado del dolor, vomitando saliva de su boca. Lee sacó a patadas a Mingao de la habitación, cerró la puerta y se dirigió a Jin. Se dispuso a despertarla y sacar el alcohol de su cuerpo. Jin se despertó al instante. Lee, preocupado, le preguntó cómo se sentía, pero Jin, malinterpretando la situación, abofeteó a Lee en su cara. Lee, molesto, le preguntó a su esposa: ¿te acabo de salvar y me golpeas? Enojada, le respondió que solo quería aprovecharse de ella y luego decir que la había salvado. Nadie creería en su historia. Lee, decepcionado de su esposa por la poca confianza, prefirió marcharse diciendo que le crea o no, él no había hecho tal cosa. Jin solo podía insultarlo. Estaba furiosa. Ella estaba avergonzada,
pero se percató de la cámara que estaba a su lado. Ya fuera del club, Lee recibió un llamado de la señorita Wang. Ella lo llamaba para comprarle más pomadas como el anterior que Lee le había preparado. Lee se alegró bastante de escuchar esto. Le preguntó que cuántas quería. La señorita Wang le pidió 200 unidades. $2 millones iban a ser depositados en la cuenta de Lee, dejando a $10.000 cada unidad. Lee le dijo que no había problema, pero que no era necesario tanto dinero. La señorita Wang le respondió que se había enterado de la nueva clínica. Le había regalado su primo, obviamente. Una clínica iba a costarle otros gastos bastante grandes, así que debía aceptar el dinero. Lee le agradeció el gesto a la señorita Wang. Siendo la 1 de la madrugada, Jin se encontraba esperando a Lee. Ella se había dado cuenta que había malinterpretado las cosas. En eso se escucha cómo se abre la puerta. Lee había regresado. Lee pasó al lado de Jin sin decirle nada, pero Jin le dijo a Lee que había llegado muy tarde. Esto lo tomó por sorpresa, pues no pensó que Jin le fuese a dirigir la palabra. Lee le respondió que tenía cosas que hacer. Jin quería contarle algo a Lee. Ella decía hoy, pero no le salían las palabras. Lee le preguntó ¿qué le había pasado hoy? Jin dijo que puede que la despidieran de su trabajo. Algunos de sus colegas le hablaban a su jefe del incidente con la señorita Wang, y su jefe le habló varias veces y le pidió que renunciara. Lee le dijo que incluso si renunciara estaría bien. Jin molesta le respondió que quién iba a cuidar a su familia si no trabajaba. Era difícil de encontrar trabajos nuevos en estos tiempos. Lee, reformulando la conversación, le comentó a Jin: ¿recuerdas que traté a alguien? El paciente es el padre del gobernador. Luego curé a su hijo y me van a abrir una clínica. He ganado algo de dinero tratando enfermedades, así que si lo deseas puedes ayudarme a dirigir la clínica. No tienes que preocuparte más. Jin no dijo nada, se sorprendió al darse cuenta que Lee quería consolarla. Lee le dijo que la clínica abriría pronto, cuando ella estuviera lista, que le avisara, mientras subía a su habitación a descansar. Jin estaba agradecida con el consuelo de Lee, pero aún quería disculparse. Al otro día, temprano en la mañana, había una persona tocando ansiosamente el timbre de la casa de los Chu. Lee, recién despierto, fue a abrir la puerta sabiendo quién estaba del otro lado y deseando que no estuviera ahí. Era Tan Sin-jin, la mejor amiga de Jin, una joven engreída, caprichosa y controladora. Era obvio que si Jin no le caía a Lee, pues al momento de verlo, molestaba a Lee diciéndole que su matrimonio era como el de la Bella y la Bestia. El sentimiento era recíproco. A Lee no le agradaba nada sin Jin. En la universidad le gastó muchas bromas pesadas a Lee. Si Jin soltó un grito en la entrada de la casa de los Chu y llamaba a Jin pidiéndole que fuesen de compras. Pasado el rato, en la carretera, Jin le preguntó a Jin a dónde se dirigían, mientras Lee conducía. Al pasar unos minutos, habían llegado al club Royal City, el edificio más alto de la ciudad, donde daría comienzo una subasta para personas de alta sociedad. Jin no se molestaba en disimular el descontento de traer a Lee con ellas. Llegado al piso más alto de la torre, se encontraron con un refinado salón donde el evento principal era la subasta de piedras de jade. El juego consistía en elegir una piedra y partirla por la mitad. Si habías elegido bien, al cortar la piedra en dos, se vería el jade por dentro y se subastaría la piedra elegida, haciéndote ganar mucho dinero. Si Jin le dijo a Lee que por qué no le compraba una piedra a Jin. Lee dijo que si le gustaba, él se la iba a comprar. La subasta continuaba y Lee ya se estaba aburriendo, pero en eso detectó algo en el área de sobras. Un aura resonaba dentro de Lee y lo estaba llamando. Por otro lado, en plena subasta, Jin, dudando de las palabras de Lee, le dijo a Jin que le pidiera la piedra que estaban subastando con un valor actual de $250.000. Jin también le dijo que si Lee estaba mintiendo, lo haría desaparecer. Jin solo le dijo que se calmara, pero al voltearse se dieron cuenta de que Lee ya no estaba junto a ellas. Lee, en el área de sobras, estaba preguntando el valor de unas piedras que se veían terriblemente desechables y sin valor alguno. La mujer que atendía le dijo que eran materiales residuales. Solo valían $100 las piezas. Lee, buscando cambio en sus bolsillos, entregó algunas monedas con varios billetes de muy poco valor, lo cual daba el aspecto de que apenas si tuviera dinero. Jin, al ver esto, se enfureció y le dijo a Jin que Lee mentía con respecto a abrir su clínica y que era inútil. Jin le gritó a Lee diciéndole cómo se atrevía a regalarle algo así a Jin. Pero una vez que cortaron las piedras, se dieron cuenta que eran piedras de jade completamente verdes. Todas las personas en la subasta, escuchando el grito de la mujer que cortó las piedras, y como una estampida a toda velocidad fueron al área de sobras a tratar de comprar algo igual, mientras que otro grupo intentaba comprarle la piedra a Lee, ofreciéndole hasta $500.000. Pero una voz se hizo notar en medio de todos gritando 5 millones. La piedra vale al menos 5 millones. Declaraba un hombre de traje que lucía de muy buena posición. El hombre ante ellos era el señor Tan, un magnate de la industria jade. El señor Tan le ofreció $5 millones a Lee por la piedra. También nos dimos cuenta de que el señor Tan es el padre de Jin.
Lee le respondió que la piedra la compró para Jin, que la decisión estaba en ella. Jin, pensando en sus palabras y con nuevas dudas en su mente, hizo silencio por un momento y decidió aceptar los 5 millones por la piedra. El señor Tan estaba feliz por su decisión. También le preguntó a Lee si podía ver la piedra que él había acabado de comprar. Tenía tintes verdes y el señor Tan quería saber de antemano qué pensaba Lee. Lee, sin dudar, le dijo que solo era una piedra común. Jin se molestó al escuchar esto y le dijo a Lee que las piedras de la subasta fueron seleccionadas. Era tonto pensar que no tenía valor, además de que el señor Tan era un experto, mientras que la multitud le decía que era un ciego por no ver los tintes de la piedra. El señor Tan pidió que cortaran la piedra para ver si Lee tenía razón. Si Jin solo pensó que tuvo suerte con la primera piedra y le dijo a Lee que se arrepentiría por haber desafiado a su padre, pero al abrir la piedra se dieron cuenta que no valía nada, quedando todos sorprendidos. El señor Tan, viendo las habilidades de Lee, lo invitó a trabajar como tasador de su joyería. Le pidió a Lee que lo pensara antes de responderle, y una vez terminado se marchó, aunque si Jin no entendía lo que había pasado. Ahora en el auto de vuelta a sus casas, Jin le preguntó a Lee desde cuándo conoce el juego de las piedras. Lee le respondió que lo había aprendido de los libros y que si Jin quería, él podía enseñarle. Jin, ya sospechando demasiado de Lee, le preguntó que por qué pretendía ser mudo e inútil si en poco tiempo había tenido varios logros. Lee, un poco molesto por las palabras de su esposa, pero pensando en que no podía contarle su secreto, recordó a su maestro y cómo le había dicho que si estudiaba los libros que él le había dado y guardaba silencio durante 10 años, estaría en la cima de la raza humana, pero sería una tarea difícil. Esto solo dependía únicamente de él. Lee le respondió a Jin que nunca le mintió. Jin le contestó que si no quería decirle estaba bien, pero ¿por qué aceptó casarse con ella? Pues se notaba que no necesitaba que ella lo mantuviera. Lee le trajo a memoria un recuerdo del pasado. En la universidad, unos matones le tiraron sopa en la cabeza a un joven Lee, totalmente mudo y sin capaz de hacer nada. En eso, una joven Jin salió a defender a Lee, diciéndole a los matones que estaban orgullosos de molestar a un discapacitado. Jin se había olvidado de este recuerdo. Lee le explicó que se había alegrado mucho después de la graduación cuando Jin le propuso matrimonio, pero él sabía que él era su escudo ante un matrimonio arreglado por sus padres, que Jin había evitado eligiéndolo a Lee. Jin le preguntó si no estaba molesto con ella por el haberlo usado. Lee le expresó que no estaba molesto. La familia Chu no le había hecho nada malo, ni ella tampoco. Además, él siempre la trató como si ella fuese su esposa. Lee solo miró a su esposa, quien empezó a sentir sentimientos fuertes dirigidos hacia ella dentro suyo. Una cosa había quedado clara, ellos estaban enamorando de verdad. Lee le comentó que mañana abriría su clínica y que fuese a verla. Jin, sorprendida, pensaba que era una broma, pero no estaba muy de acuerdo con la idea. Curar una enfermedad no es algo para tomárselo a la ligera. Pero Lee, tratando de tranquilizarla, le dijo que curaría resfriados y enfermedades menores. No había de qué preocuparse. Jin le dijo que nadie iría a la cárcel por él si se equivocaba. Lee le respondió que estaría bien, no metería a nadie en problemas, pero Jin solo estaba preocupada por la seguridad de su esposo. Al día siguiente se realizaba la inauguración de la clínica de Lee. Había mucha gente pasando cerca y esperando para entrar. Toda la familia Chu había sido invitada y estaban dentro de lo que parecía ser un salón muy grande con buena decoración. Obviamente los celos de parte de casi toda la familia Chu se hicieron notar. La hermana del señor Chu y su esposo le preguntaban al señor Chu si realmente Lee podía curar enfermedades. El señor Chu les dijo que Lee era totalmente capaz y que gracias a haber curado a la familia del gobernador, este le había regalado la clínica que hoy inauguraba. Bueno, lleno de celos, se acercó a Lee y le dijo que si creía que con el apoyo del gobernador le iba a bastar para estar seguro. Lee no entendía a qué se refería. Wen le explicó que sus hombres iban a inspeccionar y clausurar el lugar por haber hecho el ridículo y que incluso el gobernador no iba a poder ayudarlo, pero justo antes de terminar, entraron y saludaron a Lee, el gobernador junto a su prima, la señorita Wan, felicitando a Lee y trayendo algunos regalos. Toda la familia Chu quedó boca abierta. Lee los invitó a pasar y a ponerse cómodos, pero se empezó a escuchar un alboroto fuera de la clínica. Un hombre traía en brazos a su hijo, quien temblaba y escupía vómito de su boca. Lee pidió que se apartaran, pues quería revisar al niño. Pero viendo la situación del chico, los suegros de Lee le dijeron que no podría curarlo, que lo mejor sería llevarlo a un hospital, mientras los demás familiares estaban alegres pensando que la nueva clínica iba a cerrar el mismo día de su inauguración. El padre del niño le pidió a Lee ayuda y este le dijo que lo salvaría y que lo llevaran adentro de su clínica. Una vez dentro, Lee tomaba su pulso, examinaba al chico. Usando su poder, examinó el cuerpo del chico y le dijo a su padre que el niño estaba envenenado y le preguntó
qué le había dado de comer. El padre le dijo a Lee que eso era imposible, ya que sus vecinos lo cuidaban y nunca pasaba tiempo solo. La señora Chu le dijo que era un irresponsable por dejar el cuidado de su hijo a manos de sus vecinos. El hombre, entrando en llanto, se defendió diciendo que su esposa había fallecido muy joven y que él debía trabajar para pagar la educación de su hijo. Lee seguía examinando al chico. Él estaba seguro de que había sido envenenado. De repente, un hombre viejo gritó en altavoz que había escuchado que Lee obtuvo la licencia como doctor hace apenas unos días. Era muy irresponsable abrir una clínica sin la debida experiencia. La multitud sorprendida enloqueció. Le pidieron a Lee que saliera del negocio de las clínicas. Querían llevarse al niño al hospital. Los familiares, que no querían a Lee, no podían estar más contentos por lo que estaba pasando. Jean estaba preocupada por su esposo. Y para terminar de rematar, el padre del niño le gritó a Lee, con ira en sus ojos: «Debiste haberme dicho que no podías curarlo. Estás matando a mi hijo». Lee le advierte al hombre que si llegan a demorarse en trasladar a su hijo, sería lo peor en el estado en el que él se encontraba. El niño de momento empezó a escupir sangre mientras discutían. Alarmándose, les pidió a todos que retrocedieran. Destapó al chico y, utilizando sus poderes, más las agujas para acupuntura, comenzó a analizar el cuerpo humano para tomar la decisión de a dónde tenía que concentrar sus agujas. Una vez colocadas en el muchacho, levantándose, vomitó y expulsó el veneno que estaba intoxicando su estómago. El padre, aliviado, abrazó a su hijo, quien con una pequeña tos le dijo a su padre que estaba hambriento. Lee le dijo al padre que su niño estaba bien y que podían llevarlo al hospital para hacerle un chequeo. El hombre estaba agradecido. La multitud cambió de opinión y alababan a Lee, pero el causante de envenenar al niño estaba furioso. Min Gao, quien se escondía, estaba molesto. El hombre viejo que gritó hace un momento estaba con él y le pidió que se calmara y que esperaran. Lee había estado trabajando hasta tarde. Cansado, estaba cerrando la clínica para irse a su casa, pero se percató de una presencia detrás de los árboles. Una mujer con sangre en su cuerpo y en su arma, parecía herida y que no estaba bien. Lee le preguntó si pasaba por la clínica para ver un médico. Ella, al escucharlo, se dirigió hacia él para atacarlo. Lee, asustado, le dijo que se tranquilizara, pero ella cayó desplomada al suelo, desmayándose por su condición. Lee la tomó en sus brazos y la recostó en una de las camillas dentro de la clínica. Llamó a su esposa Jean, quien parecía estar esperándolo, y le avisó que tenía un paciente en la clínica. Estaba bastante grave. Jean le preguntó si pasaría la noche en la clínica. Lee le dijo que sí, que no lo esperara, pues tendría que atender las lecciones de su paciente. A Jean esto le molestó, lo que hizo saltar un grito diciéndole a Lee que debía quedarse en la clínica por el resto de su vida. Lee solo pensó que la próxima vez le compraría un regalo. Ya en medio del tratamiento, Lee cosió sus heridas, aplicó primeros auxilios y al cambiar su ropa se dio cuenta que portaba su placa militar. En la placa podía verse grabado el nombre de Lian King junto bajo la división MI-19. Lee estaba sorprendido, pues conocía una organización dentro de las fuerzas militares, una división especial de espionaje. La joven, teniendo un sueño o un recuerdo, despertó gritando. Sorprendida de seguir con vida, es recibida por Lee. Ella le preguntó si él la había salvado. Lee le responde que si hubiese llegado unos minutos más tarde, ella no lo habría contado. Aún estaba dolorida y sin fuerzas se levantó de la camilla y tratando de caminar hacia afuera de la clínica, Lee le preguntó que a dónde se dirigía. La joven le respondió que no tenía un hogar y no sabría a dónde ir. Lee, llenándose de compasión, le ofreció el trabajar para él como un asistente. También le dijo que podía quedarse en la clínica. La joven estaba sorprendida. Lee acordó el pagarle $5,000 por mes y le preguntó que si le parecía bien. La joven quedó boquiabierta y encantada. Ella solo pudo decir: «Salvaste mi vida, ahora mi vida es tuya», ofreciéndose a ayudar en lo que él necesitara. Lee le dijo que se recuperara, pero antes de terminar de hablar, se escuchó un potente grito. Lee abrió la puerta de la clínica y se encontró con Sijin. Estaba arreglada y venía con una prisa y 2 boletos a buscar a Lee. Lee, molesto por el golpe, le preguntó que a qué había venido. Ella, con una actitud altanera, le dijo que venía a buscarlo para que representara la joyería de su familia en el concurso de Jade. Lee no entendía nada, pero Sijin lo arrastró hacia el concurso sin darle más opciones. En el campo del casino de Yanchen se había reunido una gran multitud. Se celebraría un evento único e importante. Sijin traía a Lee. Ella llamó la atención de su padre, quien se percató de la presencia de su hija y la de Lee. El señor Tan había estado esperando a Lee y se disculpa por la demora, pero el señor Tan le dice que está bien y que cuenta con él para ganar el concurso de Jade. Lee, un poco confundido, le preguntó al señor Tan si lo había llamado para ser su consejero. El señor Tan estaba seguro de Lee, pues ya lo había visto en acción, y le pidió que lo ayudara. El señor Tan le explicó las reglas a Lee. Esta consistía en 2 partes. La fase 1 era elegir y comprar la piedra que según su criterio tenía mucho valor. La fase 2 era cortarla y ver el jade por dentro. Este se subastaría y según la calidad sería el precio de los ofertantes. El dueño de la piedra que sea vendida al valor más caro ganaría el concurso. El señor Tan le presentó a 3 hombres que conformarían el equipo de Lee, llamado Chao, Lin y Su. Sijin le comentó a Lee que este concurso le había costado mucho dinero a su padre. Si él terminaba dentro de los 3 primeros lugares, le pagarían mucho. El señor Tan le dijo a Lee
que si él ganaba el concurso, haría el 10% de las acciones de la joyería Tan. Lee, dudoso, pero si Jin arremetió, le dijo a Lee que ella era la mejor amiga de Jin. Si él se rehusaba a ayudarles, ella podría decirles algo. Lee, obligado, dijo que haría lo mejor que pueda. Lee se dirigió a la zona donde vendían las rocas. Lin se acercó a Lee mientras él miraba con agrado una roca. Lin le preguntó si realmente quería recoger rocas. Lee respondió de manera amigable que ahora que estaba aquí solo quería probar su suerte. Su, de una manera irónica, le dijo que aquí tenía $1000 que le habían sobrado para que se divirtiera y le entregó una tarjeta hecha en oro. Lee, percatándose de esto, le preguntó que si estas tarjetas no solían traer millones de dólares dentro. Lin le dijo que si alguna vez había visto tanto dinero. Agregó que debería estar feliz con $1000 ya que no tenía la suerte y se fueron riéndose de Lee. Y obviamente no se quedaría con estas palabras y examinó de cerca la tarjeta. Ya pasado un rato, Lee buscaba entre las piedras más baratas que estaban apiladas en una caja, hasta que notó una piedra que le llamó la atención. Una aura muy fuerte emanaba de esa piedra. Lee no entendía cómo podía ser posible. Al parecer esta piedra era especial. La mujer que atendía le preguntó si quería esa piedra. Lee se percató que los miembros de su equipo habían elegido una piedra que según ellos tenía un valor de casi 5 millones. La mujer le preguntó a Lee si todo estaba bien y Lee volvió en sí. Le dijo que sí se llevaría esa piedra. Lee le entregó la tarjeta de oro a la mujer en forma de pago, ya que la piedra valía 2000 y Lee solamente tenía 1000 en esa tarjeta. Pero la tarjeta estaba hecha de oro sólido, así que tenía un valor al menos de $50.000. Luego los miembros de su equipo le preguntaron a Lee si había comprado una buena piedra en forma de burla. Su se acercó a Lee y le dijo que fuera sensato, que no todo el mundo podía ser tasador de la joyería Tan. Lee le respondió que era difícil decir si la piedra que eligió podía clasificarse y que no estaba interesado en ser tasador de la joyería Tan. El señor Tan había vuelto y vio que todos habían elegido sus piedras. Su se acercó a él y le dijo que había conseguido las 2 mejores piedras rudas y seguro que estarían dentro de los 3 primeros puestos. El señor Tan, al mirar esas 2 piedras, pensó que se veía muy bien, el verde se podía ver y la calidad no debía ser mala. En eso, un grupo de personas se acercaba hacia el señor Tan. Quien encabezaba el grupo era otro magnate de piedras de jade, llamado Qian, junto a un grupo de empleados que cargaban varias piedras que lucían caras. Dirigiéndose al señor Tan, este le dijo que la última vez le había quitado una buena piedra. ¿Cómo era posible que se animara a volver a aparecer? ¿Acaso quería volver a perder? No necesitas preocuparte, le dijo el señor Tan. También Qian se acercó para ver a Lee y le dijo al señor Tan que no podía creer que tenía que pedirle ayuda a un nuevo para ganar. Al parecer a la joyería Tan le faltaba talento. También agregó que le aconsejaba rendirse antes de pasar vergüenza en el escenario. Esta ciudad no era apta para la joyería Tan. Su se acercó al señor Tan, que estaba furioso, y le dijo que no se preocupara. Él se encargaría de aplastar a Qian. Ya dentro en el evento principal, presentadora del evento pidió la atención del público. Le dio comienzo al juego de la piedra y se presentó como Ziran. También les pidió a los concursantes que subieran con sus piedras al escenario. El señor Tan le preguntó a Lee dónde estaba su piedra. Lee le mostró la piedra que había comprado. Los integrantes de su grupo comenzaron a burlarse de su elección diciendo que lo que había comprado era basura. El señor Tan, decepcionado, pensó que se había equivocado con Lee. Parecía que a Lee le faltaba experiencia. Comenzó el juego y el primer concursante ya había sacado 2 piedras con jade por dentro que eran como si fuera vidrio de jade y un trozo de cristal de jade emperador. La subasta comenzó y la primer piedra fue vendida por 42 millones. Su estaba preocupado, pues la primer piedra había sacado un valor demasiado alto para hacer el inicio del concurso. El evento seguía y habían posiciones ganadoras, siendo la primer piedra vendida con un valor de 63 millones, la segunda en 52 millones y la tercera en 42 millones. Ziran llamó al último concursante, los miembros de la joyería Tan. Su llevó sus piedras al escenario, las comenzó a cortar y rogaba dentro suyo que se encontrara jade dentro de la piedra. Lee pensaba que era una lástima, se habían derrochado millones en esa piedra, mientras que el señor Tan estaba muy nervioso. Por un momento hubo una conmoción. Dentro de las piedras comenzó a salir una luz verde brillante, dejando a todos asombrados, hasta que se dieron cuenta que eran piedras blancas sin ningún tipo de valor. El equipo del señor Tan quedó sin palabras, no podían creerlo. 5 millones se habían tirado a la basura. La gente comenzó a burlarse y a decir que con tal visión es un milagro que la joyería Tan estuviera viva. Ziran dijo que las piedras no valían nada, que la joyería Tan es una gran decepción. El señor Tan estaba desesperado, él sabía que su joyería estaba perdida. Ziran en ese momento le dijo al público que esperaran. La joyería Tan tenía una piedra más. En eso venía Lee subiendo con la piedra que había elegido. El señor Tan le decía a Lee desde lejos que se detuviera. Solo haría el ridículo. Lee comenzó a cortar la piedra y logró sacar un jade emperador brillante y de gran calidad. Ziran, sorprendida de que una piedra tan discreta tuviera un jade emperador, elogió la piedra de Lee. Su, molesto por lo que veía, solo pensó que Lee había tenido suerte. Tras que el señor Tan dijo que si le hubiese dado los 5 millones a Lee, él hubiese ganado el concurso. Lee comenzó a hacer algo extraño. Comenzó a
cortar una de las piedras de jade que había sacado. Ziran y el señor Tan le pidieron que parase, recriminándole que qué estaba haciendo. Pero él, al terminar de cortar la piedra, dentro de ella emanó una luz muy fuerte, de color rojizo. Era jade en jade. Ziran explicó que el jade había envuelto un trozo de jade de sangre, una piedra extremadamente rara. También comentó que la última pieza subastada de un jade de sangre se vendió en 10.000 millones. La gente se quedó atónita, no podían creer lo que veían. Lee, dirigiéndose al público, les dijo que este era el jade elegido por la joyería Tan. Ziran quedó sorprendida. Ella dijo que esta pieza era un jade dentro de jade y no podía dejar de mirarlo, pues que se pudiera formar algo de manera natural así tardaba miles de años. La primera oferta fueron 90 millones, superando con creces al participante que había en primer lugar, y las ofertas crecían y crecían. En un balcón, un joven junto a su abuelo se encontraban conversando. El joven estaba sorprendido por el jade de sangre. Su abuelo se veía en muy mal estado y comenzó a toser. Su nieto, preocupado, se acercó diciéndole que parece que su enfermedad solo empeoraba. Su abuelo le contestó que a medida que la gente envejece se debilita más y comenzó a toser un poco de sangre. Era evidente que este hombre estaba en muy mal estado. La subasta había terminado. 2.000 millones fue la mejor oferta que le hicieron a Lee por la piedra. Ziran felicitó a la joyería Tan por haber ganado el concurso. El señor Tan llamando a Lee, quien haciendo un acto de reverencia se disculpó por haber dudado y le agradeció su ayuda, ya que sin él no hubieran ganado. Lee le dijo que estaba bien, pero el señor Tan insistió y le permitió a Lee quedarse con los 2.000 millones que habían recaudado. Lee, asombrado, estaba a punto de negarse, pero Jin le dijo a Lee que no lo hiciera, pues gracias a él pudieron ganar. Además, la joyería Tan tendría una nueva fama por toda la provincia. No le hacía falta ese dinero. En eso, un hombre desconocido se acercó al grupo saludando a Lee. Este hombre le extendió una invitación emitida por el maestro Yang, el organizador de este evento, para tenerlo como invitado a Lee en su casa. Lee obviamente aceptó, pues tenía intriga con lo que estaba por encontrarse. Una vez llegados a la mansión de los Yang, Lee se quedó asombrado del inmenso lugar donde estaba. Además, estaba resguardado por varios agentes. Esto era casi como si escoltaran al presidente. Uno de los guardias le indicó a Lee por dónde debía dirigirse. El guardia tocó una puerta y llamó a su maestro, avisándole que el señor King estaba esperándolo. La puerta se abrió y el joven, que anteriormente estaba en el balcón, salió. Saludó a Lee diciendo que tenía ganas de verlo y lo invitó a pasar, revelándonos su identidad. El hijo mayor de la familia Yang, el señor Jun. Jun le dijo a Lee que la actuación de hoy lo había dejado impresionado, tanto a él como a su abuelo. Lee le agradeció por sus palabras y le preguntó a Jun qué podía hacer por él. Jun le respondió que nada importante, más que nada tenía curiosidad. Jun le preguntó: ¿tenías el jade y seguiste cortando? ¿Sabías que había un jade de sangre dentro? Lee le respondió que cuando sostuvo el trozo de jade sintió calor y una ligera normalidad. Tenía curiosidad, así que intentó cortarlo de nuevo. A Jun le agradó la respuesta. Él le dijo que quería su ayuda para encontrar un trozo de jade de sangre, pero antes de terminar de hablar, su abuelo comenzó a toser, interrumpiendo la conversación. Lee se dio cuenta del estado de su abuelo y lo miró fijo. El abuelo de Jun, dándose cuenta, se dirigió a Lee y le preguntó si veía algo extraño en él. Lee, no queriendo ser muy directo, le dijo: a decir verdad, su enfermedad ha sido... si no la curas, me temo que... El abuelo de Jun le sorprendió que Lee tuviera conocimientos en medicina. Lee le contó que era dueño de una clínica y le preguntó si podía tomarle la presión. Jun estaba sorprendido. También su abuelo le contó que fueron a todos los médicos famosos y no pudieron hallar una cura, así que le permitió a Lee que lo revisara. Lee tomó su mano y usó una nueva habilidad. Su ser había ingresado cerca de lo que parecía el alma del abuelo de Jun y pudo observar cómo un espíritu maligno lo atormentaba y estaba a punto de devorar su esencia. Lee arremetió contra la malvada entidad, disparando agujas de energía contra el espíritu, destruyó y disolvió a la presencia oscura. Después de la batalla, se pudo ver cómo unas auras oscuras salieron del interior del cuerpo del abuelo de Jun. Su cara se veía normal, su semblante cambió, el tono de piel se aclaró y pudo respirar. El hombre se alegró mucho y dijo que se sentía mejor. Lee le comentó que solo había suprimido su enfermedad momentáneamente. Si quería erradicarla, él tenía que encontrar la causa. Jun le dijo a Lee que él siempre ha cuidado de su abuelo y que él rara vez sale. Lee le preguntó al señor Yang si había recibido algún regalo o tesoro recientemente. Jun se dio cuenta que hace poco le habían regalado una almohada de jade. Lee le explicó que lo más seguro era que la almohada de jade había sido sacado de una tumba. Una exposición prolongada podía ser mortal. El abuelo de Jun comentó que no era de extrañarse, pues cuando dormía sobre la almohada sentía un frío extremo. Jun le comentó a Lee que su abuelo estuvo enfermo por mucho tiempo. Le dijo a Lee que él era buen doctor y tanto si encontraba el jade de sangre o no, ellos podían satisfacer alguna petición de Lee. Lee le respondió que era su deber curar las enfermedades y que podía encontrar el jade de sangre para él, pero Lee les pidió una sola cosa. Jun le dijo a Lee que podían ayudarlo con su petición y que harían su mejor esfuerzo. Lee sacó una foto de sus padres y él cuando era pequeño y se la mostró a Jun. Lee le contó que hace 10 años ya han desaparecido sus padres. Jun le dijo a Lee que entendía la situación, pero su pedido era algo difícil. Les tomaría algo de tiempo reunir información, pero harían su mejor esfuerzo. Lee de una manera seria le agradeció a Jun, dando a entender que la petición era realmente importante. Jun le preguntó a Lee por el jade de sangre. Lee le dijo a Jun que se lo traería lo antes posible.
Jun, feliz de escuchar esas palabras, le dio a Lee una tarjeta de oro con 200 millones, el capital inicial para encontrar el jade de sangre. Si lo encontraba, le pagarían aún más. Lee le respondió a Jun que se comunicaría con él una vez haya encontrado el jade de sangre. Jun solo podía darle las gracias y le restaba confiar en Lee, pues necesitaba el jade de sangre para restaurar el honor de su familia. Al día siguiente, temprano en la mañana, Lee se dirigió a abrir su clínica. Lee estaba algo cansado, pues le habían pasado muchos eventos en muy poco tiempo. Antes de poder abrir la puerta de la entrada, Lee escuchó una voz que lo llamaba detrás suyo. Era un anciano que venía a hacerse revisar por Lee. El hombre le contó a Lee que últimamente ha tenido muchos dolores de cabeza y le pidió si podía revisarlo. Lee, con un cansancio y sin pausas, ni siquiera al comenzar el día, le dijo al anciano que lo acompañara, pues Lee lo revisaría. Pero antes de poder entrar, se escuchó un megáfono al frente de la clínica de Lee. Una persona anunciaba la apertura de la clínica del Dr. Tang, descendiente de una familia de médicos tradicionales chinos. Él estaba atendiendo personalmente en la clínica. El hombre agregó que el Dr. Tang vería a los pacientes ahora o nunca. Aseguraba una garantía de calidad. El anciano le preguntó al hombre si el señor Tang no era aquel médico número 1 en medicina tradicional china de la ciudad. El hombre del megáfono le respondió que sí, su medicina y tratamientos llevan 100 años de historia y que las clínicas conocidas no podían igualarles. El anciano, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, se cruzó a la clínica al frente y le dijo al hombre del megáfono que haría una reservación. El hombre del megáfono le dijo al oído al anciano y no se había enterado que Lee vendía medicamentos falsos, además de que no esperaba volverlo a ver después de haber huido hace 2 días, pero el hombre no se había dado cuenta de que Lee podía escucharlo. Acercándose con una mirada atemorizante le preguntó si había pensado en las consecuencias de difamarlo estando él presente. El hombre del megáfono, aterrado, le dijo a Lee que eso se lo habían comentado los demás. Con eso se escuchó una voz dirigiéndose hacia ellos. Esa voz se dirigía hacia Lee explicándole que el muchacho del megáfono todavía era un aprendiz y que fuese paciente con él. Era el Dr. Tang, el dueño de la clínica. El Dr. Tang le dijo a Lee que había practicado la medicina durante décadas y le preguntó si ahora los jóvenes se atrevían a llamarse médicos de la medicina tradicional china. El Dr. Tang le pidió al hombre que lo dejara examinarlo. El anciano se quitó el sombrero y lo que mostró era horrible. Unas horrendas pústulas cubrían la mollera de la cabeza del anciano. Él le preguntó al Dr. Tang si podía curarlo. El Dr. Tang se horrorizó. Nunca había visto un caso como este y quedó conmocionado. El Dr. Tang le respondió de manera nerviosa que debía hacer estallar las pústulas y escurrirlas, pero se notaba que no tenía idea qué hacer. Y intentando pararlo, le dijo que esa no era la manera correcta de curarlo y que si reventaba las pústulas acabaría con su vida. El Dr. Tang, con mucho enojo, le gritó a Lee que no necesitaba que le expliquen cómo debía curar enfermedades. Agarrando al anciano de la cabeza, pinchó una pústula con la aguja y este reventó, escurriendo mucha sangre. Lee le gritó al Dr. Tang que debía parar, pues era un virus del herpes y no podía romper las pústulas así. El anciano sintió un inmenso dolor, tan fuerte fue que no pudo aguantar el estar de pie. Cayó de cabeza al piso. El Dr. Tang no entendía lo que pasaba. Lee, apurándose, le dijo que se moviera. El Dr. Tang, oponiéndose, le dijo que el anciano era su paciente y que no tenía derecho a intervenir, mientras el pobre hombre se revolcaba en el suelo. Pero Lee, ya bastante molesto, le aplicó un golpe en la cara al Dr. Tang que lo hizo caer al suelo. Y también le dijo que gente como él, que usan a los pacientes como juguete, no merecen ser médicos. Mientras el Dr. Tang, sorprendido del golpe, veía a Lee desde el suelo. Lee, llenando la aguja de su energía, la aplicó en la frente del anciano. No estaba seguro de haber llegado a tiempo. Lee, usando sus habilidades, pudo ver cómo la enfermedad, ya con rostro y adelantada por el error del Dr. Tang, estaba consumiendo el ser del anciano. Y solo tendría una oportunidad, pues estaba en una situación crítica. Utilizó múltiples ataques de energía para destruir la enfermedad que estaba consumiendo al anciano. Las pústulas se habían ido. El anciano estaba despertando y sentía alivio en su cabeza. Lee, con una mirada fría, le dijo al Dr. Tang que realmente avergüenza a la medicina china. El Dr. Tang solo podía mirarlo con rabia. Ya retirándose Lee, el Dr. Tang le dijo a Lee si se atrevía a competir contra él. A Lee le interesó la propuesta. El Dr. Tang le dijo a Lee que tuvieran una competencia para curar a las personas. Quien fuera el primero en cometer un error saldría del círculo de la medicina. Y es así como la clínica de Lee se enfrentaba a la clínica del Dr. Tang. Lee aceptó y estaba listo para ganar. Pasando unas horas, la gente empezó a llegar a las distintas clínicas. Mucha gente hablaba acerca de la competencia y cada vez las filas crecían para ser atendidos. Llegada la noche, en la clínica del Dr. Tang, la gente aún presenciaba el concurso, mientras el Dr. Tang terminaba de diagnosticar a una mujer. Pero en la clínica de Lee podía escucharse a mucha gente diciendo que Lee era realmente bueno, alabando sus habilidades médicas a pesar de su joven edad. El Dr. Tang solo podía pensar que hace 30 años venía practicando la medicina tradicional china. Estaba confiado en que no cometería errores. Luego miró al asistente que lo acompañaba y le hizo una seña. Mientras en la clínica de Lee había llegado el asistente del Dr. Tang diciéndole que había estado mareada y que sentía el pecho inflado. Ella tomó la mano de Lee y le dijo que ya no aguantaba más. Estaba por llevar su mano a sus pechos. Pero Lee se liberó de ella y le dijo que le permitiera sentir su pulso. Ella se lo permitió, pero tenía intenciones de seducir a Lee. Lee obviamente se dio cuenta de que ella estaba bien al no encontrar nada normal con sus poderes. De repente se escuchó un grito en la clínica de enfrente. El Dr. Tang se había equivocado y el paciente que estaba atendido lo dejó tirado en el piso. Los doctores de apoyo lo examinaron y
lo llevaron con urgencia al hospital llamando a emergencias por una ambulancia, mientras que el Dr. Tan estaba furioso al saber lo que eso significaba. La gente empezó a marcharse hacia la clínica de Lee, ya que no confiaban en el Dr. Tan. Mientras la gente se quejaba, su ayudante se percató de la situación. Fingió marearse y la gente llamaba a Lee para que lo atendiera. El Dr. Tan llegó corriendo diciendo una frase bastante vieja y extraña. Él, desafiando a Lee, le dijo que si no podía curarla era solo un empate. Lee se acercó a sus agujas y dijo que tendría que usar la aguja más grande, sacando así una aguja enorme, casi más grande que un bat de béisbol. Lee exclamó que si la usaba y estaba en un lugar equivocado, ella quedaría inválida. Y comenzó a contar: 3, 2, 1, hasta que la mujer detuvo a Lee y le dijo que no estaba enferma y que todo había sido planeado por el Dr. Tan. Lee le dijo al Dr. Tan que había perdido. El Dr. Tan le dijo a Lee que no fuese presumido. Él era un médico famoso en la ciudad y no tenía derecho a hablarle así. Y le dijo solo era un médico famoso que utilizó tácticas clandestinas para sabotear la competencia. También agregó que ni siquiera estaba en condiciones de ser doctor. El Dr. Tan le dijo a Lee que se vengaría, mientras Lee se retiraba para cerrar la clínica. Sacándose su bata de doctor, una voz le preguntó a Lee si quería que se encargara de ese tipo. Lee le respondió si se había recuperado de su lesión. La ex miembro del MI-19 le hizo saber a Lee que estaba casi recuperada del todo y si había algo en lo que ella podía hacer por Lee, que se lo hiciera saber. Lee solo le pidió que se recuperara. También agregó que necesitaba que hiciera algo dentro de unos días. Luego el celular de Lee comenzó a sonar. Lee contestó. Una mujer del otro lado de la llamada le dijo que Jun le había dado la tarea de brindarle la información sobre el suministro de piedras. Esperaba que en una semana llegara la mercancía a la ciudad. También le dijo que había otro asunto del cual Lee estaría interesado y le pidió que hablara de este tema cuando se reunieran. Ella le respondió que estaba bien. Enviaría un mensaje con la hora y el lugar donde se encontrarían. Por otra parte, en la casa del ex Dr. Tan, él estaba viendo cómo en las noticias su nombre era difamado por lo sucedido en la competencia del día anterior. Tan, molesto, le gritó a uno de sus empleados que apagaran la televisión, mientras rompió una taza que tenía en sus manos por la furia que sentía. En eso, alguien llamaba a la puerta buscando a Tan. Tan le respondió que no había nadie y que se largara, pero la persona insistió, diciéndole que podía ayudarle a vengarse. Tan abrió la puerta rápidamente y lo vio. Era Mingao. Entregó una nota y le dijo que solo él podía hacer esto. El doctor vio que era una receta, mientras las manos le temblaban. Por otro lado, en la clínica, Lee le preguntó a King si quería acompañarlo a dar un paseo, además de que tenía una tarea para ella. King le agradeció el gesto a Lee, pero ella le hizo saber que casi estaba recuperada y que prometía hacer el trabajo. Lee le dijo que solo iban a comprar una casa, no había por qué estar nerviosos. Mientras se dirigían a su destino, Lee le preguntó a King a qué edad comenzó a entrenar y dónde estaban sus padres. Ella le contestó que creció en un campo de entrenamiento desde los 3 años y no recuerda haber conocido a sus padres. Y solo pudo pensar que al ingresar al ejército siendo tan joven debió sufrir mucho. Lee le pidió que no durmiera más en el suelo, ya la había visto en una ocasión anterior. De repente Lee fue sorprendido, algo le había llamado la atención de la mercancía que estaba ofreciendo un vendedor ambulante. Le preguntó al vendedor que cuánto costaba una daga vieja que tenía. El vendedor le dijo a Lee que la había encontrado de casualidad en el suelo. Le pidió 500 a Lee por ella y con mucho gusto decidió llevarla. Él le preguntó a Lee si esa daga era alguna clase de tesoro y le respondió que lo verían en un minuto. Sacó un encendedor, lo encendió y cargando el fuego con su energía pasó por la daga, la cual derritió toda la suciedad que la cubría. Al terminar se podía ver una increíble daga con un filo y un brillo único. King le dijo a Lee que esta no era una daga normal y le preguntó si le gustaba, regalándosela. King quedó sorprendida, agradeció a Lee con una felicidad que no podía disimular. El celular de Lee comenzó a sonar. Lee vio que era su esposa. La atendió, pero Jin, muy angustiada, le dijo a Lee que algunas personas habían secuestrado a su hermana menor, Citan. Lee se espantó. Le dijo a King que algo había pasado con su familia, así que le pidió que lo ayudara a comprar la casa. Le dio su tarjeta de oro y le dio su contraseña. Jin no estaba segura de elegir una casa, pero Lee le dijo que confiaba en su gusto. Retomando la llamada con Jin, le pidió que no temiera y que le contara todos los detalles. Ya de tarde, en una pista suburbana, se encontraba una pandilla. Un grupo numeroso de jóvenes se habían parado en la autopista, junto a sus vehículos bebiendo y hablando, mientras que un hombre agarraba el cabello a Citan, quien se veía lastimada y que había recibido varios golpes en su rostro. El ex novio de Citan le gritó que por qué no lo obedecía y que no le agradaba nada su actitud falsa de pureza. También le dijo que ahora no solo la quería a ella, sino que también a la propiedad de la familia Chu. Citan solo podía insultar a su ex. De repente los bravucones podían ver a alguien acercándose y llamaron al ex de Citan. El auto de Lee frenó de golpe. Lee bajó del auto con un maletín. De manera seria les anunció que había llegado para rescatar a Citan. Los bandidos se percataron de que Lee estaba solo. Citan pensó que Lee no podía hacer nada, pues aún lo tenía como un inútil. El ex de Citan le agradeció por venir. Le dijo que dejara el dinero en el suelo y se marchara. Lee, dejando el maletín en el suelo, le preguntó: ¿no habías dicho que si traíamos el dinero nos la devolverían? ¿Acaso no tienes credibilidad? Todos los que escucharon a Lee se rieron y burlaron de él. El ex de Citan se acercó a Lee, tiró humo de su cigarro en la cara. Además añadió que la familia Chu era realmente tonta, pues él quería tanto el dinero como a la chica. El ex le pidió a uno de sus subordinados que guardaran el dinero,
el subordinado, se acercó a tomar el dinero. También le agradeció a Lee y le dijo que podía irse. Agregó que ellos cuidarían bien a Citan y se la devolverían cuando ya se hayan aburrido de ella. Pero no vio venir la fuerte patada que Lee le aplicó en todo el rostro. Fue tan fuerte la patada que lo mandó a volar y golpeó a dos más que estaban detrás, junto con el maletín, tirando todo el dinero del interior. El ex de Citan, molesto por el dinero desperdiciado, gritó y ordenó que atacaran a Lee. Todos habían agarrado palos y cuchillos para atacar a Lee, mientras él solo se preparaba para desquitar toda su ira en ellos. El ex de Citan se atemorizó al ver a Lee, diciendo que era un monstruo. Lee lo alcanzó, agarrándolo lo tiró al suelo y arremetió en toda su cara. Citan no podía creer lo que estaba viendo, pues no sabía a quién tenía enfrente. Ya después de la pelea, Lee salió vencedor y no dejó a otro hombre en pie. Lee, dirigiéndose a Sijin, la desató y le dijo que se iba, pues estaban preocupados por ella en su casa. Mientras se limpiaba y caminaba hacia el auto, Sijin llamó a Lee y le preguntó si quería ir a una fiesta de la fraternidad dentro de su universidad a la que ella asistiría, pero sin poder con su genio, le gritó a Lee que tenía miedo de que los matones volvieran a encontrarla y que solo por eso lo estaba invitando. Lee estaba sorprendido de la repentina invitación,